cuáles deidades u orichas proponerle a Ifá en una consulta para poder acceder, poder resolver la problemática en cuestión de la manera más efectiva o más eficaz. Si estás buscando cómo recobrar la confianza, la seguridad a la hora de consultar Ifá, estás en el buen lugar. Solo tienes que contactarnos a este teléfono y vamos a brindarte todas las informaciones de las diferentes modalidades de nuestros cursos en la Academia Aboniregun. No esperes un minuto más. Acuérdate que lo que se queda para mañana se queda. Contáctanos para que te enteres de cuál es el valor que tiene la información que nosotros brindamos en nuestros cursos. Te espero. Contáctanos. Es de suma importancia conocer cuáles son las características de las deidades que nosotros poseemos o de las deidades en las cuales estamos iniciados, que bueno, vamos a utilizar en la resolución de nuestros problemas indicados en una consulta de Ifá a través de la profecía y el Odun de la consulta. Cuando nosotros vamos a proponerles estas deidades a Orúmila para que nos apoyen, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las características que tienen estas deidades. O sea, cuál es su campo de acción, cuál es su campo de jurisdicción, dónde, en qué área, cuáles son los problemas donde estas deidades son más eficaces, donde son más efectivas. Dicho de otra forma, dónde son especialistas, en qué áreas de la vida son especialistas estas deidades. Es sabido por todos que muchas veces lo hacemos de manera automática. Me refiero a la parte de cuando hablamos del lese, tal oricha, oniré, tal oricha o tal deidad. En ocasiones somos un poco automáticos y bueno, nosotros que somos Awoni Orunmila tenemos una tendencia de primero preguntar por Orúmila, si Orúmila se hace cargo o avala esta situación y luego, bueno, preguntamos por Echu, como es el principio dinámico de la existencia, etcétera, luego por los guerreros y de ahí por los orichas en orden y bueno, hasta el último que es Ochun, que es la más chiquita. Ahora, hay una situación importante aquí, que no todos los orichas tienen la misma efectividad en ciertos y determinados problemas. De ahí la importancia, cuando hablo de problemas, hablo no solamente de cosas negativas, sino también positivas. Entonces tenemos que nosotros saber qué características tienen estos orichas con los cuales nosotros contamos o estamos iniciados, de deidades en las que estamos iniciados, qué características tienen, cuál es su campo de acción, cuáles son las áreas en las cuales estas deidades son más efectivas. También tiene que ver también con la conducta ética, en el caso de los orichas, la conducta ética que tuvieron esas deidades cuando estaban en la tierra como seres humanos. Entonces ahí es donde está el kit de esta situación y esto va a ser más efectiva la estrategia que yo voy a tomar a la hora de implementar, a la hora de resolver un problema o de alcanzar una bendición que está expuesta lógicamente en la profecía de la consulta de Ifá. Entonces, no basta con que si yo soy babalawo, preguntar indiscriminadamente primero por Orúmila, cualquier tipo de situación, Oniré Orúmila de primero. Yo tengo que hacer un estudio de cuál es la problemática que yo tengo enfrente. ¿A qué problema yo me estoy enfrentando? Entonces, luego de reconocer ese problema, de identificarlo, las características que tiene ese problema, entonces yo voy a buscar en el grupo de deidades con las que cuento o en las que estoy iniciado, yo voy a buscar cuál de estas deidades tiene campo de acción en esa situación, cuál es la más efectiva para esa situación. Entonces, esto hará más efectiva la estrategia que voy a utilizar y más eficacia. Nosotros en nuestros cursos tenemos un dicho que decimos que a nosotros no se nos va a ocurrir
Si tenemos un problema en la casa con el televisor, no se nos va a ocurrir pagarle a un plomero o a un carpintero para que resuelva ese problema. ¿Ya? Y no deja de ser un técnico de interiores, por ejemplo. En el caso de, no sé, los médicos, no es lo mismo que nosotros tengamos un problema en la garganta y lejos de ir al otorrinolaringólogo, nos desplacemos hasta el que tiene que ver con disculpe, el que tiene que ver con las extremidades, el ortopédico. Nos dirijamos hacia el ortopédico y esa es la función del babalao frente a una consulta de IFA. El babalao tiene que determinar frente al problema, primero identificar bien el problema en la profecía y después luego buscar cuál es el especialista, el que está más capacitado, el que tiene un campo de acción en ese problema entre todas las deidades y todos los orichas que nosotros tenemos o estamos iniciados. Entonces hay algo importante, una ley universal que se llama la especialización. Y IFA no escapa de eso porque IFA trabaja con las leyes universales. Entonces esta ley nosotros tenemos que aplicarla en la consulta de IFA con respecto a las deidades que nosotros vamos a utilizar para resolver ciertos y determinados problemas. Pasa igual, nuestros padres, por ejemplo, nuestros padres nos quieren mucho, darían la vida por nosotros si es necesario, pero si nosotros nos fracturamos un tobillo, por ejemplo, si mi madre ni mi padre no son ortopédicos, entonces ellos, por mucho que me quieran, no podrán hacer absolutamente nada para resolverme ese problema de manera efectiva. Ellos van a tener que trasladarme a un médico ortopédico. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Todos son orichas, todos son divinidades, todos tienen poderes divinos, pero esos poderes divinos están dirigidos en mayor medida a un campo o varios campos de acción determinados. Acuérdense que llegamos a un hospital, todos los que están al interior del hospital, todos son médicos. El ortopédico es médico, el otorrinolaringólogo es médico, el oftalmólogo es médico, pero no todos están especializados en la misma categoría. Si yo llego con un problema de la vista, el ortopédico es un médico, el otorrinolaringólogo es un médico, pero el médico que yo necesito, el que va a ser más efectivo, es el oftalmólogo. Entonces, esa misma distinción, nosotros como babalauos, frente a una consulta de IFA, tenemos a la hora de proponerle a IFA un oricha o una deidad determinada, una entidad determinada para resolver un problema. Primero yo tengo que asegurarme que esa deidad está especializada o tiene un gran campo de acción en esa problemática o en esa bendición. Teniendo en cuenta estos aspectos, yo haré más efectiva la estrategia que voy a utilizar para resolver el problema en cuestión descrito en la profecía de IFA. Entonces, tenemos que recordarnos que nuestros orichas son los actores principales de nuestras estrategias para resolver los problemas. Pero tenemos que elegir siempre al especialista.